Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más. Estamos viendo la definición de la palabra Noé en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Noé y todos sus hijos. Ya di la palabra Noé. Ahora vamos a ver la palabra caminó con Dios, solo la palabra caminó. Y el texto está en Génesis capítulo 6, versículo 8 al 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Bueno, ya di la palabra Noé, ahora vamos a ver que Noé caminó. En los estudios, a veces sigo las citas bíblicas como están en la Biblia, escritas. A veces hago cambios, a veces muevo una palabra para atrás, una para adelante o una para en medio, de acuerdo a cómo yo necesito ensamblar el estudio para que haga sentido a la hora de estudiarlo. Entonces, en este caso, como necesitamos entender quién es Noé primero antes de mezclar a sus hijos o los hijos de los hijos, entonces vamos a estudiar lo que tiene que ver con Noé primero. Entonces ya vimos la palabra Noé como Noé. Ahora hay que estudiar la palabra que Noé era justo, era perfecto, que hizo. Entonces en este caso vamos a ver la palabra que Noé caminó con Dios. Entonces vamos a ver la palabra caminar. ¿Ok? Y como mis estudios son estudios palabra por palabra, la palabra caminar o caminó, en este caso, esa palabra la van a encontrar en la concordancia Strong y el diccionario Strong del Dr. Strong. La van a encontrar con el número a 1980 o 1980. El número 1980 en el diccionario Strong. Ese número les va a dar a ustedes la definición de la palabra caminar. Caminar de Génesis 6, versículo 8 al 10, que es la palabra caminar de donde dice que Noé caminó con Dios. Necesitamos saber esa palabra o cualquier otra palabra, qué es lo que quiere decir en la Biblia. Y para poder saber, solo lo vamos a saber estudiando palabra por palabra. Entonces, el estudio de ahora es la palabra caminar. Dice que caminó con Dios Noé. Entonces, esa palabra 1980 es el número de la palabra caminar, y con eso el número la van a encontrar y allí les va a dar las definiciones para las personas que lo quieren hacer así, y para el que quiere seguir los estudios así como yo los tengo organizados, pues simplemente entre a este canal y siga los estudios. Y si usted quiere comprobar algo, pues se compra la concordancia Strong, que allí va a venir incluido el diccionario Strong, y allí usted puede comprobar cada palabra o cada estudio. Pero vamos a estudiar la palabra caminó. Entonces ya vimos que Noé dice caminó con Dios. Entonces ahora vamos a ver esta palabra de caminar. Y la primer cita de esta palabra caminar va a estar en 2 de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 15. Entonces, buscamos toda la cita, en el estudio ya está hecho, pero vamos a ir a buscar 2 de Reyes, capítulo 24. Toda la Biblia es importante,
pero estos capítulos son importantísimos porque son los capítulos de donde el pueblo de Jehová fue en cautiverio a Babilonia. Entonces es necesario que nosotros entendamos bien esto, porque es cuando el pueblo fue en cautiverio y eso pues destruyó prácticamente el reino de nuestro Dios. Entonces necesitamos 2 Reyes 24, 1 al 15. Entonces lo voy a hacer leído 2 Reyes 24, 1 al 15, porque en este capítulo vamos a hallar la palabra caminar de Noé. Y así vamos a entender más de quién es Noé y cómo es que caminó Noé con Dios y qué quiere decir la palabra caminar y todas esas cosas. Entonces, en 2 de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 15, dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, en su tiempo, está hablando en el tiempo de de Joacim, Joaquín, de todos los reyes de Judá que terminaron yendo prisioneros a Babilonia. Entonces dice, en su tiempo, refiriéndose al tiempo de Joacim, dice, en su tiempo subió, dice, en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice, y Joacim, que era un rey de la tribu de Judá, dice, Joacim vino a ser su siervo de Nabucodonosor por 3 años. Dice, pero luego volvió y se rebeló contra él. Versículo 2 dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, dice tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales los envió contra la tribu de Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas, para que destruyeran a la tribu de Judá. Ahora, hay muchos puntos cuando el tiempo de la tribu de Judá fue en cautiverio a Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Muchas cosas pasaron y se tiene que estudiar todos los puntos para poder entender, porque es bien fácil abrir la boca y juzgar un punto. Hay mucha gente que sin entender las cosas juzga a Dios y dice, oh, ¿cómo es posible que Jehová le haya hecho eso a su mismo pueblo? Bueno, el problema es que cuando hablamos de Jehová, hablamos de Dios, hablamos de Dios, hablamos del Señor, hablamos de Jesucristo. Todas esas identidades tienen que ver con justicia, con ser justo en la vida. Y en este tiempo la tribu de Judá se había corrompido, se había vuelto un pueblo corrupto, corrupto en muchas áreas. Y entonces esa corrupción los hizo a ellos, a la tribu de Judá, que Jehová los aborreciera y los entregara en manos de sus enemigos. Y pues Nabucodonosor en realidad lo que era parte de esos enemigos. Entonces, la manera de destruir, en este caso, a la tribu de Judá, que dice que Jehová los entregó en manos de Nabucodonosor para que fueran destruidos, la manera de ser destruida Judá era siendo entregada en manos de los enemigos, para que no reinaran más como reyes ellos. Y ya al no reinar como reyes tenían que venir a ser siervos o servidores de otro rey y de otro reino. Entonces dice en el versículo 3, ciertamente dice, vino toda esta destrucción contra la tribu de Judá por mandato de Jehová. Dice, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. ¿Ya ve? Lo expliqué antes. Pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Dice, asimismo por la sangre inocente que derramó Manasés, pues llenó Manasés a Jerusalén de sangre inocente. Y dice, Jehová por tanto no quiso perdonar a la tribu de Judá.
5. Dice los demás hechos de el rey Joacim y de todo lo que hizo. ¿No está pues, dice, escrito en los libros de las crónicas y de los reyes de Judá? Versículo 6. Dice, y durmió el rey Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. 7. Dice, nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Ok? Te dice aquí, cuando uno lo lee, el texto pareciera que no hace sentido, porque viene hablándote de los reyes de la tribu de Judá, los últimos reyes de la tribu de Judá, y luego te viene hablando de Joacim y de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego te habla de Joaquín, y inmediatamente hace cambio el versículo y entra a un espacio donde ya te habla de que el rey de Egipto perdió todo y nunca más volvió a salir de su tierra. Bueno, pareciera que no tiene nada que ver, pero es que en este caso el rey de Egipto se está refiriendo a el pueblo de Jehová, ¿ok? No se está refiriendo al rey de Egipto, el malo que esclavizó al pueblo de Jehová, porque es que el rey de Egipto, en realidad la Biblia dice que es faraón, pero son dos faraones, un bueno y un malo, ¿ok? Entonces el faraón, por ejemplo, en el tiempo de José, era un faraón bueno, pero existe otro faraón malo. Entonces aquí cuando te dice que el rey de Egipto, refiriéndose a Faraón, nunca más volvió a salir de su tierra, porque te dice aquí que el rey de Babilonia le quitó todo lo que era suyo desde el río Nilo hasta el río Éufrates, lo que te está diciendo es que el rey de Egipto, que era el que estaba detrás de los reyes de Judá, o sea, era el reino de Judá, por decirlo así, que pertenecían. Acuérdense que Manasés es hijo de José y José es gobernador de Egipto. Entonces en sí, cuando te habla de Manasés o te habla de Efraín, te está hablando de Egipto. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí que el rey de Egipto perdió todo lo que era suyo en manos de Nabucodonosor y que Nabucodonosor le quitó todo lo que era suyo y lo llevó todo lo que era suyo prisionero a Babilonia, te está hablando de Joaquín. Te está hablando de toda la descendencia de los reyes de la tribu de Judá. Eso es lo que era suyo para poder gobernar. Perdió todo. Entonces, ese es el cambio que vemos inmediatamente aquí, que pareciera que no tiene sentido, pero sí lo tiene cuando uno entiende de qué está hablando el texto. Entonces dice en el versículo 6, durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. 8. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Dice, el nombre de su madre fue Nausta, hija, dice, de Elnatán de Jerusalén. Versículo 9 dice, y Joaquín hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Joacim. Y dice en el 10, en aquel tiempo subieron, dice, contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Versículo 11, dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad de Jerusalén, cuando sus siervos la tenían sitiada. Versículo 12, dice, entonces salió Joaquín, rey de Judá, dice, salió a recibir al rey de Babilonia, y dice, y él y su madre, o sea, Joaquín y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, dice, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. O sea, salieron, por decir, a recibir al rey de Babilonia. El rey de Babilonia dice aquí, lo prendió, lo aprisionó, ¿ok? Es la palabra igual aprendió. Entonces lo aprisionó, dice, y en el versículo 13 dice, y el rey Nabucodonosor sacó de Jerusalén, de allí, todos los tesoros de la casa de Jehová,
y todos los tesoros de la casa real. Y la palabra tesoros aquí en estos textos no se refiere a tesoros espirituales como pareciera cuando estás leyendo el texto. Acuérdense que la Biblia es espiritual, entonces la palabra tesoros en la Biblia, perdón, o la palabra jarros o la palabra utensilios de la casa de Jehová se está refiriendo a líderes. Todos son líderes. Los jarros, los utensilios, las ollas, los cestos, todos son líderes. Entonces dice el texto, los tesoros de la casa real, dice, rompió en pedazos todos los utensilios de oro. Todos los líderes de oro los rompió en pedazos Nabucodonosor. Dice, los rompió que había hecho el rey Salomón, dice, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. En el versículo 14 dice, y llevó, dice Nabucodonosor, en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Dice, y a todos los artesanos los llevó prisioneros, los herreros, y no quedó nadie en la ciudad de Jerusalén, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y llegamos al último versículo del texto, porque el último versículo, si no me equivoco, es el 15, y dice, asimismo llevó en cautiverio, dice, a Babilonia a Joaquín, a la madre de Joaquín, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Los llevó, dice, de Jerusalén a Babilonia. Entonces, como estamos viendo la palabra caminó, Noé con Dios, la palabra caminar quiere decir llevar en cautiverio. La palabra caminar de la palabra Noé, caminó con Dios. La palabra caminar ya les dije que en el diccionario Strong es el número 1980. Y esa palabra caminar es lo mismo que ir, es lo mismo que irá, es lo mismo que caminar, es lo mismo que llevar en cautiverio, es lo mismo que ser llevado en cautiverio. Entonces, todo este texto que he leído aquí es uno de los textos donde tiene que ver con Nabucodonosor, rey de Babilonia, y yendo a Jerusalén a tomar prisioneros, primeramente a derrotar la ciudad de Jerusalén y después tomar prisioneros a los reyes de Judá y llevarlos en cautiverio a Babilonia. Entonces la palabra llevar en cautiverio es lo mismo que caminar con Dios. Es la palabra camino o caminar de Noé. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo entonces la palabra que Noé caminó con Dios? Si la palabra caminar quiere decir ir en cautiverio, y es la palabra directa donde dice que Nabucodonosor llevó en cautiverio al pueblo, lo que te está diciendo entonces aquí el texto es que Noé caminó con Dios. Estaría diciendo el texto que Noé fue en cautiverio con Dios. Ajá. Y alguien diría, pero ¿cómo va a ir en cautiverio con Dios? Si Dios es bueno, si Dios esto y Dios aquello. Bueno, lo que pasa es que nosotros, como no estudiamos la Biblia, no conocemos lo que quiere decir la palabra Dios, primeramente. Porque la palabra Dios en la Biblia, lo que quiere decir es el verbo de hablar. Acuérdense que el verbo de hablar, no todo lo que hablamos es bueno. Hay muchísimas cosas que los seres humanos hablamos y es malo. Y no necesariamente lo que hablamos se ve malo ni se oye malo. Pero es malo en el sentido de que te lleva en cautiverio hacia una cosa. Voy a poner un ejemplo de eso. Vamos a suponer que yo soy una persona, yo nunca he usado drogas de ninguna clase, pero me hago de una amiga que es drogadicta. Y mi amiga de tanto tiempo empieza a decirme, oye, tú nunca has usado, nunca has probado esto, no esto. Y yo le digo, no, y no me interesa. Pero siempre me hace la misma pregunta y siempre me dice, ¿cómo vas a saber si esto no te gusta si nunca lo has probado? Pruébalo para que sepas al menos cómo sabe.
Entonces, claro, si yo llego un día que digo, bueno, es cierto, ¿cómo voy a saber yo si eso sabe amargo, sabe dulce, sabe agrio, qué sé yo, si nunca lo he probado? Déjame probarlo. Y cualquier tipo de droga que ella tenga me da una porción y la pruebo. Bueno, verdad que no se ve nada malo con probar aquello, pero ¿qué tal si aquello que me dio a probar a mí me gusta? Entonces, si me gustó su sabor o me gustó su reacción o lo que aquello produce en mí, y ya después le digo a mi amiga, oye, me gustaría usar otra vez otra porción de eso. Y ella me dice, sí, claro, ten. Ni siquiera me lo vende, me lo regala porque ella lo compra. Y luego viene una tercera vez, y luego una cuarta, y luego una quinta vez. Cuando yo menos acordé, ya yo de mi dinero compro el producto porque ya me hace falta. No le estoy, si tengo el dinero para hacerlo, no le estoy robando a nadie, no estoy matando a nadie por ese producto. El daño me lo estoy haciendo yo nada más, no se lo estoy haciendo a nadie más, ¿verdad? Entonces pareciera que lo que yo estoy haciendo no es ofensivo o no es destructivo porque yo no le estoy haciendo nada a nadie, no estoy vendiendo la droga para destruir la vida de una persona, la estoy consumiendo yo nada más. No le estoy robando a nadie para sostener mi vicio porque yo trabajo para sostener mi vicio. Entonces solo soy yo la que me estoy haciendo daño a mí misma. Pero como probé aquello y me gustó, entonces cuando las semanas pasaron o los meses pasaron, cuando yo vine a tratar de reaccionar, ya yo estaba en cautiverio de aquella sustancia o de aquella situación que estoy haciendo. Entonces, así es con el verbo. El verbo es hablar. La palabra verbo quiere decir hablar. Pero acuérdense que el hablar trae toda clase de palabras. Palabras buenas, palabras malas, palabras groseras, palabras bonitas, palabras que te hacen sentir bien, palabras que te hacen sentir triste, palabras destructivas, palabras constructivas. El verbo tiene todo eso adentro. El verbo no solo es positivo, es negativo también. Ok, entonces si la palabra Dios en la Biblia quiere decir el verbo, entonces quiere decir que Dios tiene todo adentro del verbo. Tiene lo negativo y lo positivo, no solo lo positivo. Entonces, si el texto te está diciendo que Noé caminó con Dios, ¿no? Y la palabra caminar quiere decir ir en cautiverio, y fue en cautiverio con Dios porque caminó con Dios, caminó con el verbo, porque verbo quiere decir Dios en la Biblia. Entonces, lo que el texto estaría diciendo entonces es que Noé, que en este caso Noé se está refiriendo a los reyes de la tribu de Judá, en ese tiempo, te dice que Noé caminó con Dios, Noé fue en cautiverio con Dios. Pero ¿cómo va a ir en cautiverio con Dios, señora? Por Dios, si la tribu de Judá fue en cautiverio con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no con Dios. Momento. Lo que pasa es que la palabra Dios en la Biblia quiere decir Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es Dios. Oh, Dios mío, ¿cómo va a ser eso posible? Sí, es posible, pero solo es posible si usted estudia la Biblia para que lo entienda. De lo contrario, no lo va a entender, ni le va a hacer sentido. Pero la palabra rey en la Biblia, la palabra Dios en la Biblia quiere decir verbo, pero la palabra Dios en el Antiguo Testamento, la definición de la palabra Dios la vamos a estudiar pronto y van a ver ustedes, te lo voy a probar, que la palabra Dios quiere decir rey. Y la palabra rey en ese texto quiere decir el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor es el que llevó prisionero a la tribu de Judá. Entonces, desde aquí, desde que estudiamos la palabra Noé, ya les dije que Noé quiere decir hija de Sión.
Y hija de Sión se está refiriendo a la tribu de Judá. Se está refiriendo a los reyes de Judá, a los reyes que fueron prisioneros a Babilonia. Entonces, la palabra Noé, en realidad, lo que te está hablando es de la tribu de Judá en el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ok? Entonces, la palabra caminar quiere decir ir en cautiverio. Y esa palabra ir o llevar en cautiverio, el número es 1980 en el diccionario. Y la palabra cautiverio es el número 1540. Todas esas palabras las vamos a ir viendo poco a poco y poco a poco les va a ir quedando los estudios claros. Hay que estudiar muchas cosas para entender apropiadamente. Pero como el estudio de hoy es solo la palabra caminar con Dios, entonces vamos a ver solo la palabra caminar, que es lo que estamos viendo. Ya vimos todo lo que es reyes. Ahora vamos a ver la palabra caminar en la palabra llevar, que es la misma definición, para que seguir comprobando lo que yo les digo de esta palabra. Y esa cita bíblica va a estar en el libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 12. Job 12, versículo 13 al 19. 12, 13 al 19. Y vamos a estudiar la palabra caminar, pero esa palabra caminar en Job se llama llevar o llevó. Perdón, pero es la misma definición 1980. Es lo mismo que caminar. Y dice la palabra en Job, capítulo 12, versículo 13. 13 al 19. Y dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Dice, encerrará Dios al hombre y no habrá quien le abra. Dice, si Dios detiene las aguas, todo se seca. Dice, si Dios envía las aguas, destruyen la tierra. Dice, con Dios está el poder y la sabiduría. Y luego dice, suyo es el que yerra y suyo es el que hace errar. 17. Dice, Dios hace andar, mediten lo que el texto está diciendo. Dios hace andar despojados de consejo a los consejeros. Dios hace andar despojado de consejo a los consejeros. Ajá. Pero y no que Dios todo es bueno, no, porque ya les dije que Dios es el verbo que hablamos. ¿Ok? Entonces el verbo que hablamos es positivo solo si la persona que está hablando es una persona positiva y entendida en construir cosas buenas. Pero si el verbo está en la boca de una persona negativa o mala o de mal entendimiento o una persona ignorante de la Biblia o una persona que tiene sentimientos malos, pues el verbo que esa persona va a hablar va a venir cargado de maldad. Entonces dice, Dios dice, lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Desde el 17. Dice, Dios hace andar despojados de consejo a los consejeros. Y dice en el 17 también, dice, Dios entontece a los jueces, o sea, los vuelve tontos. ¿Ok? Y dice el 18, y Dios o el verbo dice, rompe las cadenas de los tiranos. Ajá, las rompe.
los tiranos. Sí, porque es verbo, ya se los dije. Y luego dice, y Dios les ata una soga en sus lomos a los tiranos. Y luego dice, y Dios lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Entonces en el versículo 19 dice, lleva despojados de consejo a los príncipes. Entonces la palabra aquí es lleva o llevar, despojado de consejo. Y esta palabra llevar aquí es lo mismo que la palabra caminó Noé con Dios, es lo mismo. Es el mismo número 1980, la misma definición, que quiere decir ir en cautiverio. Entonces, si esta palabra te está hablando de Dios, que es el verbo, y el verbo o Dios es Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo entonces el texto que este verbo o este Nabucodonosor o este rey o este Dios con el que caminó Noé, caminó entonces Noé con un Dios o con un verbo que era un verbo que no fue un verbo bíblico claro, lo suficientemente claro como para entender la Biblia lo suficiente como para no equivocarse bíblicamente hablando. Entonces el texto lo que está diciendo es que entonces Noé caminó con Dios, caminó con el verbo, pero con un verbo confuso, con un verbo que en una parte era buena y en otra parte era negativo. Y llegó el momento que el verbo negativo pudo más que el verbo positivo o bueno. Entonces, al pesar más el verbo negativo o poder más, terminó aprisionando o tomando prisionero al verbo positivo, que en este caso el verbo positivo eran los reyes de la tribu de Judá que Jehová había puesto para que lideraran el reino. Entonces el texto lo que nos está diciendo es que entonces este verbo que se llama Dios, que Dios es el verbo, el mismo Cristo lo explicó, es un verbo entonces en la boca de un hombre o de una mujer, que ese verbo va a ser constructivo, reinalmente hablando, solo si es un verbo con sabiduría del reino, con entendimiento de la Biblia, con entendimiento del Espíritu, ¿ok? Solo así va a ser un verbo constructivo y positivo. Pero si ese verbo tiene creencia en Dios, como los reyes de Judá creían en la existencia de Dios, pero eran reyes ignorantes de la Biblia. Al ser ignorantes de la Biblia, entonces el verbo que más va a poder en tu mente es el verbo negativo, el verbo de la ignorancia, el verbo de la confusión bíblica. Y al tener una confusión bíblica en tu cabeza, entonces eres un rey o una reina que va a ser destronado por el propio Jehová. ¿Por qué? Porque es un reino de Jehová y el reino de Jehová es un reino justo. Entonces, al ser un reino justo, allí solo se pueden sostener reyes, ya sean tanto de la tribu de Efraín, que es Israel, o de la tribu de Judá, ¿ok? Que es Manasés, solo se pueden sostener en ese reino esos reyes si esos reyes aprenden a ser justos. Pero para uno poder aprender a ser un rey o una reina justa y servirle a Jehová en su reino apropiadamente hablando, uno tiene que entender suficiente Biblia. ¿Por qué suficiente Biblia? Porque es la única manera que vas a saber cuándo estás tomando una decisión apropiada, alineada con el corazón de Jehová o con la mente de Jehová para poder hacer algo, y cuándo vas a poder también saber cuándo te estás deslindando o cuándo te estás desnivelando, cuando te estás moviendo fuera o te estás saliendo fuera del renglón de lo que Dios llama justo o justicia de Dios. Entonces,
En este tiempo de que pasó, que les estoy leyendo acá, el libro de Job está explicando aquí que Dios lleva a los príncipes despojados de consejo. Sí, eso es cierto, porque Dios es el verbo, pero el verbo o Dios solo puede llevar despojado a un príncipe o una princesa despojado de consejo si ese príncipe o esa princesa no entiende suficiente Biblia. Pero si la persona entiende suficiente Biblia, no hay manera que el verbo te pueda llevar despojado de consejo. ¿Por qué? Porque al entender suficiente Biblia, el príncipe o la princesa que va a tomar la silla para regir en ese reino se va a dar cuenta en qué está mal y en qué no. Por esa razón es que para poder servir a Jehová Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para poder servir en este reino apropiadamente hablando, los hombres y las mujeres que servimos a Jehová necesitamos estudiar la Biblia en una manera concisa, en una manera directa y tajante, la palabra, en una manera recta. Y esa manera recta solo la vamos a poder tener o entender así hasta que nosotros invirtamos años en este libro, no en diferentes libros de escritores cristianos, no. Cuando de Biblia se trata, es la Biblia la que tenemos que estudiar, la Biblia. No tiene nada que ver las universidades bíblicas, los colegios bíblicos, lo de esto, lo aquí, lo allá, no. Lo que tiene que ver para entender la Biblia es estudiar la Biblia, el libro que se llama Biblia. Y lo que ocupamos para eso es un diccionario bíblico a la par, para poder saber cada palabra qué es lo que dice y ya de esa manera ir entendiendo poco a poco y poco a poco hasta que llegue el día que podamos tener un entendimiento lo suficiente para poder tomar ese reino de Dios o de Jehová o de Cristo que por derecho legal nos pertenece, tomarlo, sentarnos en esa silla de ese reino y poder empezar a reinar. ¿Qué quiere decir poder empezar a regir en ese reino? De lo contrario, pues siempre vamos a ser esclavos de Nabucodonosor. Y la palabra Nabucodonosor, lo que quiere decir en la Biblia, vamos a estudiar también la palabra Nabucodonosor. Esa palabra lo que quiere decir, primeramente quiere decir cadena. La definición de la palabra Nabucodonosor quiere decir cadena, quiere decir cárcel, quiere decir todo lo que tiene que ver con enyugamiento, con algo que te enyuga a una situación de la que tú no te puedes despegar, de la que tú no puedes soltarte, de la que tú quisieras ser libre, pero no puedes. Ya sea que ese enyugue sea pobreza económica, pobreza espiritual, pobreza intelectual, pobreza de toda clase, sea una gran enfermedad con otra gran enfermedad. Salgo de una gran enfermedad y entro a otra. Salgo de una maldición y entro a otra. Salgo de un asesinato y entro a otro. Salgo y no me puedo soltar. Ok, no me puedo soltar porque mi vida está siendo regida por el verbo de Babilonia. El verbo de Babilonia que es Nabucodonosor, ese verbo quiere decir oscuridad. Ese verbo quiere decir ignorancia bíblica. Ese verbo quiere decir envidia. Ese verbo quiere decir robo. Ese verbo quiere decir asesinato. Ese verbo quiere decir maldad. Ese verbo quiere decir enyugue de toda clase. Entonces, cuando la palabra te dice que Noé caminó con Dios, porque esa es la palabra que estamos estudiando, caminar, lo que te está diciendo, si Noé quiere decir la hija de Sión, y la hija de Sión son los reyes de la tribu de Judá que fueron prisioneros a Babilonia, y la palabra caminó Noé con Dios, y la palabra caminar quiere decir ir en cautiverio, y luego la palabra Dios quiere decir Nabucodonosor. Entonces, ¿de qué entonces está hablando Génesis capítulo 6 cuando te dice que Noé era varón justo y caminó con Dios? Noé te está diciendo entonces que Noé es Sión. Noé es la ciudad, por decirlo así espiritualmente, del rey David.
Noé es la descendencia, es el trabajo del rey David, es toda su descendencia, todo el fracaso del rey Salomón, de los hijos del rey Salomón, de la descendencia de estos reyes en el tiempo de Jeremías, de cuando Ezequías, Sedequías, este mismo Joaquín, Joacín, todos ellos, Eliaquín, Sebna, todos estos reyes y todos estos escribas y todos estos escribas de la tribu de Judá y secretarios también de la tribu de Judá, todos ellos son Sión. Y todo Sión prácticamente fue en cautiverio a Babilonia. Entonces ese Sión en realidad es Noé. Y Noé caminó con Dios. Caminó en el camino, y la palabra caminó quiere decir ser llevado en cautiverio. Y Dios es el verbo, y el verbo en ese tiempo, del tiempo de Jeremías, la persona que tenía el verbo en el tiempo de Jeremías era Jeremías y era el rey de Babilonia. Y la Biblia explica que los libros que escribió Jeremías, el rey Joacín y todos ellos quemaron esos libros. Entonces, si el propio Jeremías fue aprisionado por los mismos de la tribu de Judá, porque estaban malignos en ese entonces, ellos mismos destruyeron el reino y a su rey. Entonces Jehová los entregó en manos del mismo verbo o del mismo Dios, pero el Dios y verbo en negativo, que en este caso ese Dios y verbo negativo se llama Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era el rey que estaba rigiendo en lo negativo en ese entonces. Y Nabucodonosor es rey, pero es un rey siervo, que quiere decir, la palabra siervo allí quiere decir esclavo, de esclavitud, que quiere decir que es una persona, ese siervo o esa esclavitud. Cuando estudias la palabra siervo de esa parte de Nabucodonosor, te das cuenta que esa palabra siervo lo que quiere decir es una persona siervo o esclavo de la Biblia, o sea que es una persona que trabaja la obra de Dios de alguna manera, pero no la entiende. No entiende la Biblia suficiente como para ser un rey libre de la esclavitud o del pecado mortal, y a la vez libertar al pueblo de Dios de la esclavitud, de la ignorancia de la Biblia o del pecado mortal, que es lo mismo. Entonces, lo que estaríamos entonces hablando aquí es que Noé, que es Sión o la hija de Sión o la descendencia de Sión, el pueblo de David, del rey David, entonces caminaron con Dios, caminaron con el verbo de siervo o el verbo de esclavitud o el verbo de Dios, que es lo mismo, caminaron, y en ese camino que fueron no lograron entender la Biblia, y al no lograr entenderla no la pudieron obedecer, porque ¿cómo vas a obedecer la Biblia si no la entiendes? Al no poder entenderla, no la pudieron obedecer apropiadamente, y en vez de ellos hacer una cosa buena, cada día lo que hacían era algo más malo y más malo y más malo, hasta que Jehová se hartó de la situación y los entregó completamente en manos de la servidumbre, que quiere decir en manos de un esclavo, de un rey esclavo que no entiende la Biblia. Entonces, por esa razón, es importantísimo entender la Biblia. ¿Por qué? Porque es tu propia vida la que te estás jugando. Cada vez que haces una decisión mal hecha, cuando tú eres un servidor del reino de Dios, cada decisión mal hecha que vas haciendo, esas decisiones se van apilonando o se van juntando, y se van juntando contra ti como servidor. Y acuérdense que cuando un servidor de Dios fracasa, no solo fracasa el servidor, fracasa
todo el reino en conjunto. ¿Por qué? Porque los servidores de Dios manejamos el reino. Entonces, al manejar el reino, entonces o nosotros llevamos ese reino arriba, junto con la gente chiquita que viene abajo, que apenas están creyendo, apenas están entendiendo, apenas están buscando, o lo llevamos arriba a la victoria con Dios arriba, o los esclavizamos abajo. Entonces, por esa razón, para servir a Dios apropiadamente, todo servidor de Dios debe de estudiar la Biblia metódicamente lo más que pueda, para entender la Biblia lo más que pueda. Nunca se va a entender la Biblia toda porque es un libro inmenso, pero lo más que pueda entender. Y ya que tiene un buen entendimiento, entonces trabajar la obra para tratar de ayudar al pueblo de Dios que está más abajo en entendimiento, tratar de traerlo más arriba en entendimiento, para que de esa manera todo el pueblo en conjunto de Jehová, tanto los pequeños como los más grandecitos, todos vengamos a la libertad en Cristo Jesús y no vengamos a la esclavitud en manos de Nabucodonosor. Lo explico. Entonces, esto es, mi gente, lo que significa la palabra que Noé caminó con Dios. Voy a leer ahora las otras partes que tienen que ver con la palabra caminó o caminar con Dios o ir en cautiverio. Y esa palabra, ahora vamos a ver que la palabra caminar o ir en cautiverio es lo mismo que la palabra fueron. Es en la misma definición, 1980, y eso va a estar en Génesis capítulo 8. Vamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 1 al 5. Y en este capítulo es donde está hablando de la inundación en el tiempo de Noé. Otra vez seguimos con el tema de Noé. Ven que todo se ensambla. Entonces aquí vamos a ver la palabra fueron, que es lo mismo de ser llevado en cautiverio y es lo mismo, la misma palabra de caminó Noé con Dios. Entonces vamos a ver del versículo 1 al 8. Génesis capítulo 8, versículo 1 al 5, perdón. Y dice, y se acordó Dios de Noé, dice, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Dice, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice, y se cerraron. Perdón. Versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Versículo 3 dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y aquí venimos por la palabra fueron. Las aguas fueron decreciendo. Y a nosotros, por ejemplo, los cristianos, se nos ha enseñado que la inundación de Noé es una gran inundación que vino y que ahogó a toditas las personas y que solo vivió Noé y su familia en el arca y todos los demás se ahogaron. Y que una inundación es
o fue una inundación literal. Pero no es así. La Biblia enseña que la inundación de Noé es espiritual, igual que todas las cosas que hay en la Biblia son espirituales todas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la inundación de Noé? Bueno, la palabra agua en la Biblia quiere decir gente, ¿ok? Entonces, la inundación de Noé fue de un grupo de gente que se llama agua. Un día vamos a tener esos estudios, que esa misma agua es, por ejemplo, el mismo caso de cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y partió el mar en dos para que el pueblo pasara, bla, bla, bla. Esa situación es lo mismo, está hablando de la misma agua, es un grupo de gente. Cuando estudiemos la palabra agua van a entender, ¿ok? Pero entonces, aquí explico brevemente esto porque dice que las aguas decrecieron. Dice, y las aguas fueron decreciendo. Y la palabra fueron aquí, la definición de la palabra fueron en este texto es 1980. Y esa palabra fueron es la misma palabra que Noé caminó, caminar con Dios. 1980 es la misma palabra. Entonces, aquí te dice que las aguas fueron decreciendo. O sea, que en pocas palabras las aguas se fueron bajando, se fueron bajando, se fueron bajando hasta que las aguas se secaron, vamos a decirlo así. Entonces, las aguas fueron decreciendo hasta que las aguas se secaron. Pero como esa palabra 1980, que quiere decir ir en cautiverio, o fueron en cautiverio, o fueron decreciendo, o fueron bajando, o caminó Noé con Dios, eso quiere decir ir en cautiverio. Entonces, en este caso, eso que las aguas fueron, lo que te está diciendo es que las aguas fueron decreciendo porque fueron en cautiverio, en cautiverio, en cautiverio, en cautiverio, en cautiverio, hasta que todo fue cautivado. Entonces la inundación de Noé, cuando te dice que todos fueron destruidos y solo fue salvo Noé y su familia, lo que te está diciendo que ese cautiverio que pasó en el tiempo de Jeremías, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ese cautiverio ha pasado en la Biblia anteriormente con otros reyes, con otros grupos de gente de otras naciones. ¿Por qué ha pasado anteriormente? Bueno, porque te está diciendo que en el tiempo de Noé, Noé fue salvo. Él y su familia fue salvo de esa inundación. Y todo el resto del pueblo fue ahogado en esas aguas de cautiverio. Pero luego, más adelante, el propio Noé, que es Sión, la ciudad de David, junto con su descendencia, ellos fueron en cautiverio a Babilonia. Entonces, la Biblia lo que nos deja saber en todo esto, por eso les digo que el Antiguo Testamento es importantísimo estudiarlo para poder entender el Nuevo. Lo que la Biblia nos deja saber con esta historia de que Noé caminó con Dios o fue en cautiverio con Dios, que es lo mismo. Lo que la Biblia nos deja saber de entrada es que si usted o yo somos personas que creemos en la palabra, pero no nos gusta estudiar la Biblia, entonces difícilmente vamos a poder tomar ese reino con nuestro Señor Jesucristo del que la Biblia habla y poder construir nuestras vidas y ese reino que Dios tiene para nosotros. Difícilmente lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que la Biblia dice. Muchos pastores creen que el reino de Dios es la congregación que ellos tienen allí en esas iglesias y que eso es el reino, que ya ellos, como ya ellos ya están bien, ya tienen sus buenas casas, sus buenos carros, su buena chequera gruesa en el banco, ese es el reino y eso está bien. Pero el reino de Dios es mucho más que eso. Y el reino de Dios no es nada más para un pastor o una pastora o para una congregación. El reino de Dios con sus bendiciones internas adentro es para todos los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, para poder tener acceso
a esas bendiciones de Dios y tener derecho legal a esas bendiciones de Dios, las personas tenemos que estudiar la Biblia, entender la Biblia y poder aplicar esa palabra a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a dejar con el estudio de la palabra Noé caminó. Quedan otras citas que las vamos a ver en otro estudio, pero aquí los voy a dejar. Nos quedamos en Génesis 8 con la palabra caminó. ¿Ok? Que Dios me lo guarde, cuídense mucho y nos vemos pronto.